Estamos viviendo una de estas campañas que hace Greenpeace, donde genera pánico explicando las cosas a medias. Es decir, que una empresa va a poner una fábrica de celulosa que va a destruir un río y va a acabar con el medio ambiente de los alrededores de Lugo, en Galicia, y esto es espantoso y todos los malvados les están dando estos permisos ciegamente para permitirles una destrucción. Y además esos luego los ves antes de mis vídeos, es increíble. Por alguna causa Greenpeace quiere perder dinero anunciándose en mis vídeos, pues yo espero que pierdan muchísimo. Pero dices tú, a ver, conociendo a Greenpeace exageran. Entonces una divulgadora a la que yo conozco, a la que acusan de que seguramente no es honesta porque hace cosas para el gobierno gallego, entonces no puede ser honesta, cosa que también es de estas visiones ridículas. Ella dio una explicación, no, mira, se está llevando a cabo estos estudios, lo que se espera es esto, los aumentos de temperatura son estos, la contaminación pues no sería la que dicen porque utiliza estos sistemas de filtrado del agua. Y luego enlazaba un artículo de un estudioso de la química del agua que analizaba que planteaba pues que el escándalo era un poco excesivo y que quizás había que considerar que se estaban siguiendo las regulaciones y la normativa referente a que se permita o no la instalación de esa empresa. Yo no lo sé, ¿ok? Yo no lo sé. Yo veo la propaganda de Greenpeace y sospecho de la propaganda de Greenpeace. Veo a dos personas que saben de química diciendo, a ver, vamos a tener calma y analizar esto con cuidado, pero entonces la retuiteé. Ay, hermanitos de mi vida y de mi corazón. La que me ha venido encima, me han insultado, más me han insultado en gallego. Como no hablo gallego, yo lo que hago es les respondo, les digo que no los entiendo y que hablen con los químicos a los que yo retuiteé, pero bueno, se los mando, uso el Google Translate y se los mando en malayam o en serbocroata o en ¿cuál usé? Sindhi. Y en fin, en idiomas raros que traduzco con el Google y se los mando. Pues si tú me hablas en un idioma que yo no entiendo, yo también. ¿Por qué no? Pero todos me han insultado, ninguno me ha dicho, oye, no, mira, es que los datos realmente son preocupantes y se han hecho estudios así y así. Lo que dicen estos químicos está equivocado porque existe esta información. Entonces, hombre, a lo mejor es cierto. Pero no, me han puesto todos los colores. Deja ver si me han insultado recientemente al respecto. Que los tengo aquí en notificaciones, no, el último creo que ya lo bloqueé, lo mandé a cascarles. Ten gracia que llames basura, a ningún cando te comes a propaganda da Xunta. Dice que me como la propaganda de la Junta por haberlo retuiteado y lo llama propaganda sin demostrarlo. Y claro, por supuesto, es Pedro Dobatán, que no es un nombre real. Es un sujeto que es esencialmente anónimo y que dice, y que lo voy a pasar para acá. Su avatar es Altri, que es la empresa esta, no la quiere. Vale, estoy totalmente de acuerdo en que la gente haga su militancia, que en muchos casos impide que se cometan verdaderos desastres medioambientales. Estoy totalmente a favor de eso. Pero si dices Altri no, y es la empresa esta, y quieres eso, y es tu avatar, y ocultas tu nombre, pero pones esto, ocultas tu cara y pones esto, pues hombre, dame las razones. El chiste es el grito, es la reacción, es la acusación. Eres parte de la conspiración, te comes la propaganda de aquellos. ¿Por qué? Porque no me como la tuya. Porque me atreví a poner en duda a Greenpeace. Bueno, en fin. El problema de Altri es un problema de modelo económico donde se prima por plantar árboles no autóctonos, eucaliptos, que influyen en la deforestación. Ok, ese es el problema. Yo pensé que había un problema mucho más complejo. Estaban hablando de química del agua, estaban hablando de la temperatura del agua, estaban hablando del desarrollo económico de una zona económicamente deprimida como es la de aquella en donde van a poner esto. Pero es solo un problema de que no son los árboles autóctonos, sino son árboles no autóctonos. Fíjate. ¿Tú has paseado por España alguna vez? Bueno,
Si no has paseado por España, yo te puedo señalar grandes plantíos de eucaliptos. Sí, esos eucaliptos que no te gustan a ti. Sin los cuales, pues obviamente no tendríamos la industria papelera que tenemos. Te tendrías que limpiar el trasero con una piedra cuando vas al baño. Es lo que se hacía antes del papel higiénico, ¿eh? No estoy inventándomelo. Necesitas la industria papelera, y la industria papelera necesita pues, unos árboles que crezcan rápido y que puedas poner ciertas plantaciones que se autorrenuevan. Y entonces pues, una solución intermedia es tener estas plantaciones de eucaliptos. Tú dices, no tiene que haber esto. No tiene que haber empleos, no tiene que haber ningún desarrollo económico, no tiene que haber ninguna concesión, porque tenemos que defender el medio ambiente. Si ese es el punto, tenemos que abandonar las ciudades. Entregárselas a que la naturaleza las recupere. Nosotros, cazar, o no, animalitos no, a recolectar, va a morirnos de hambre. Ah, no, ¿te parece que estoy exagerando? Evidentemente, es una persona muy radical la mía. Bueno, ¿dónde pones el intermedio? ¿Dónde pones la raya a partir de la cual podemos o no podemos tocar lo natural y aprovechar un espacio para plantar comida, por ejemplo? ¿Cuál es el esquema moral al que te estás ajustando? Porque yo me temo que es a ninguno. Yo me temo que es una visión simplista del mundo donde necesitas identificar a unos como malos y a otros como buenos para poder sentir que tú estás del lado de los buenos y que los otros no pueden tener razón, no pueden tener buenos motivos, no pueden tener una explicación a sus actos y no pueden tener quizás la forma de convencerte de que lo que van a hacer no está tan mal como ya te contó Greenpeace que está. Piénsalo.